buenas tardes. Bienvenidos todos los que nos acompañan por primera vez a la Iglesia de Cristo. Es un placer tenerlos con nosotros, esperando que no sea la última vez, que se lleven algo del Señor en este día. En lo que a mí me corresponde, yo quisiera en este día darle gracias a Dios por darme la oportunidad de trabajar en su obra que es la obra del Evangelio. Ya son muchos años donde he tratado de ir comprendiendo más lo que es el Evangelio, y le doy gracias a Dios que me da esa oportunidad de seguir hoy hasta el día de hoy predicando el Evangelio. Hay muchas personas que con el tiempo se retiran. Yo he visto en los años que tengo de vida, poco a poquito se van apartando del Evangelio, y todos sabemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. También sabemos que es el poder de Dios para la salud. El Evangelio, Romanos 1:16, Pablo lo dijo: yo no me avergüenzo de ese Evangelio. No me avergüenzo de la muerte, no me avergüenzo del entierro y de la resurrección de Jesucristo. Lo vino a hacer por mí. Yo no me avergüenzo, pero muchas personas con el tiempo se apartan por excusas. Yo no estoy diciendo, estos momentos que estamos viviendo son difíciles. Hay personas que están enfermas, no pueden asistir. Pero hay otros que agarran excusas y se apartan, ni modo. Se apartan de la salvación, de la verdadera salud espiritual. Pero eso lo sé, porque cada uno toma sus decisiones día a día. Jesús lo dijo: que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? Niéguese a él mismo. Tome su cruz y follow me. Adiós Cristo. Y todos los días, hasta que me muera. Ese es el Evangelio. Y esto, hermano, no indica que, mira, el hermano ya va al cielo. No. Al contrario. Simplemente estoy diciendo que vivir el Evangelio es una oportunidad para alcanzar lo prometido. Vivir en el Evangelio es una gran oportunidad para alcanzar lo prometido que Dios ha prometido. En 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, podemos ver esa promesa. En 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, dice el apóstol Pedro: bendito sea mi Dios, ¿verdad? Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro, capítulo 1, 3 y 4, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjate lo que dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es el Evangelio. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos. Reservada en los cielos, hermanos, no aquí, para nosotros. Vemos pues esa gran esperanza que viene después de la muerte. No es aquí. Aquí no hay nada seguro. Aquí tú me ves hoy, quizás mañana ya no me vas a ver. Pero lo seguro que sí dice es esa esperanza de alcanzar la vida eterna por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y por eso le doy gracias a Dios, y espero que cada uno de ustedes que están hoy aquí tengan ese mismo sentir, que trabajando por el Evangelio alcancemos algún día la esperanza y la meta prometida por Dios. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, que tengamos ese mismo sentir. No venir a romper las reglas del Evangelio, no venir a dividir ni causar problemas que vienen por la naturaleza humana, sino vivir por el Evangelio para alcanzar lo prometido. Y también, ya que estoy aquí hablando del Evangelio, quisiera felicitar a nuestros hermanos que se han bautizado, especialmente al hermano Raúl, que se bautizó el martes, y míralo, ya lo pusieron a trabajar. En su primera comunión con el Señor, lo pusieron a trabajar al pobre.
Luego, ya rompió récord. Muchos se bautizan, yo todavía no estoy listo, espérame tantito. Meses pasan. Él dijo, bueno, pues si no están mis hermanos, yo voy a actuar. Y él dice, voy a participar. Y qué bueno, me da gusto, porque así lo hacían me imagino que así lo hicieron en el primer siglo. Cuando se bautizaron 3,000, ¿a poco los apóstoles iban a poder servir a todos los 3,000? No, ya otros ayudaban a otros a tomar la cena y a participar en las oraciones. Luego, entrando, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ayudar al evangelio? 3,000 los bautizados, y los apóstoles empezaron en el primer siglo, año 33 aproximadamente, a predicar el evangelio. Y si en caso, te voy a decir una cosa, hermano, si en caso por aquello que dijeras, es que me siento mal, ¿por qué me pusieron a mí? ¿Yo por qué? Porque hay veces ya ves que cuando entramos al evangelio nos empieza algo que dices, me están usando injustamente. O me siento mal, ¿por qué me están poniendo a hacer eso? Te voy a explicar para qué te llamó Dios. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1, 20 y 21, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21, dice la escritura así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para eso fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo, para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Si por causa de tu conciencia, si por causa de que, es que me están tratando injustamente, porque así es el hombre natural. Dentro del evangelio, no sé por qué a mí me ponen, o por qué yo tengo que hacer esto, si estás sufriendo por causa del evangelio y por causa de la iglesia, de los hermanos, dice la Biblia, óyeme, si pecando te abofeteaban y te humillaban en el trochil, en la corrupción, ahí te andan hasta avergonzándote delante de todos, ¿qué gloria tenías ahí? Ninguna. Ahora por hacer el bien también sufro. Pues ¿qué no es mejor sufrir por hacer el bien? Eso es espiritualidad, a que sufras haciendo lo malo y luego viene lo malo para ti también. Para eso fuiste llamado. Un cristiano para eso fue llamado, para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, hermanos, como ejemplo. Y también me estaba acordando yo de mi bautizo. Yo me bauticé en marzo 93. Ya llovió. Marzo 93. Quizás tú todavía no nacías. No nacías todavía en el 93. Me bauticé un 16 de marzo del 93. Cuando yo me bauticé, hermanos, le voy a decir la verdad, yo nunca me preocupaba por la iglesia. Tenían al hermano que era el que arreglaba los problemas de la iglesia. Él siempre, yo nomás miraba, a mí lo que me interesaba es, a ver, ábreme lo que dice la Biblia. Yo quería saber lo que dice, tenía muchas ganas de conocer la Biblia. Todavía en ese tiempo hay cosas que no se entendían como ahora las entiendo, ¿me entiendes? En ese tiempo yo no entendía unas cosas, porque el hermano lo miraba cómo solucionaba los problemas de la iglesia. Y yo nomás me interesaba en querer saber más de la palabra de Dios. En querer saber, cuando yo tenía problemas, hermano, venga para acá. A ver, explíqueme esto, no lo entiendo. Hermano, ¿por qué está pasando esto en mi familia? Explíqueme porque no lo entiendo. Y él venía y me echaba la mano, me daba un consejo. A él lo tomábamos a medias, a veces no lo tomábamos, a veces lo tomábamos. Cuando no lo tomábamos nos iba peor. Lo tomábamos, está bien, porque él usaba la Biblia para darnos un consejo. Pero uno nunca piensa que el hermano se va a ir. Uno nunca piensa en eso. Piensa que el hermano iba a estar toda la vida ahí con nosotros. Quien siempre iba a tener esa persona para darme un consejo, pero a veces que hay vientos contrarios, hay veces que vienen problemas y hay veces que no estamos preparados para esos vientos contrarios. Y es que lo primero que debe de entender un cristiano, lo primero que debes de entender, ¿por qué obedecí el evangelio? ¿Por qué seguía a Cristo? Pablo te lo va a explicar en 2 de Timoteo capítulo 2, versos del 1 al 12.
Segunda de Timoteo, capítulo 2. Estoy mal. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice el apóstol Pablo: yo sé bien en quién he creído. Yo sé bien a quién escucho. Yo sé bien a quién obedezco. Yo sé bien a quién oigo. Yo sé bien. Yo sé bien por qué sufro. Yo sé bien por qué padezco. Y estoy seguro que Él es grande en guardar ese depósito para aquel día. El apóstol Pablo nos está enseñando una cosa muy interesante. Él sabía, entendía de la bondad de Dios hacia él, de la misericordia de Dios hacia él. Él se dio cuenta claramente que él estaba perdido y que el Señor con su amor lo rescató. Y lo entendía tanto porque en una parte en la Biblia, que también sé dónde está, decía él: imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Jesucristo. O sea, él mismo llegó a darse ese porque Pablo estaba actuando de la misma manera que actuó Jesucristo con los perdidos. Imítenme a mí, dice, porque yo imito a Cristo. Pablo, o el hermano Pablo, vivió por los hermanos. Les ayudó a muchos hermanos. Les dio consejos bíblicos de la palabra de Dios. Y siempre el apóstol Pablo entendió también que la misión era de ir a salvar a la gente perdida o a los hijos de Dios que estaban perdidos. Él fue uno de ellos. El apóstol Pablo fue un hombre perdido en el mundo del truchín. En Primera de Timoteo ahora, en el capítulo 1, si le damos ahí la vueltecita, Primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 12 al 15, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? El primero. Yo no sé cómo una persona puede hablar así de otra persona que ya no está ahí. Parece como si estuviera al lado de él Cristo, como si lo hubiera conocido personalmente. Me tuvo por fiel en el ministerio. Yo antes era un blasfemo, era un perseguidor, una persona como yo, de poca espiritualidad. Me sacó de esa ignorancia y me dejó ver su amor hacia mí. Wow, este hombre, hermanos, lo veo como que, no sé, tanta confianza en Jesucristo que ya no estaba ahí, pero lo oía y lo oía y lo oía. Me pongo a pensar en el apóstol Pablo. Qué hombre de fe. Es un hombre de fe que confiaba mucho en el Señor. Yo cuando empecé, hermanos, nunca pensé que yo tenía que ver con esto. Yo nunca pensé que tenía que predicar o de estar cuidando o de ser ejemplo. Uno piensa esas cosas. Pero yo sé que mirar ese amor, esa es la meta de cada uno de nosotros. Mirar ese amor sin hacerle daño a nadie, sin excepción de personas. Porque el verdadero amor no hace excepción de personas. Menos divide. Menos produce por culpa de su placer, produce pecado. Ahora me doy cuenta de que es importante alcanzar esa meta. De otra manera no hay nada. Absolutamente nada. Yo hay veces que veo hermanos y me da
pues no sé qué me da tristeza o no sé, ni tengo ni sentimientos por eso, no sé qué pasa. Pero veo hermanos que a veces tienen mucho conocimiento de Cristo, tienen el Espíritu Santo que los puede guiar, tienen todo, ya son completos, ya son la luz del mundo, ya son personas que han predicado la palabra de Dios, del Evangelio, la reconciliación, ya los veo. Pero cuando les pasa algo en su vida, cuando les toca su propia carne, cuando viene una prueba en sus vidas, me doy cuenta que empiezan a hablar por todos lados, hasta por las orejas, menos de acuerdo a la palabra de Dios. Ya se olvida totalmente todo lo que dice la palabra, porque ya me está pegando en mis intereses personales. Ya me está atacando ahora a mí. Nos olvidamos de Job. Completamente nos olvidamos de la historia de Job, tanto lo hemos oído, de cómo Job era un hombre rico, se quedó sin nada, y cómo le vino la enfermedad, pero cuando a estas personas les toca algo personalmente, en ese momento, ya no me acuerdo, ahora vas a oírme. Y esa voz no es la voz de Cristo. Yo, wow, ¿qué pasó? Yo estaba seguro que el hermano era un hombre de fe, ¿por qué ahora está hablando así? Me puse a pensar, ¿qué estará pasando ayer, hermano? Mateo 14 me dio una idea, no sé, ustedes la juzgarán. En Mateo 14, el versículo 24, ¿verdad? Mateo 14, 24, me puse a pensar, ¿qué está pasando aquí? Mateo 14, el versículo 24 al 27. Dice así: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, dijeron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Me puse a pensar en esta situación. ¿Los apóstoles creían en fantasmas? Yo y mi esposa hemos tenido debates sobre ese tema. Yo no creo en fantasmas. Le digo, no, que sí, yo no creo en fantasmas. Ella dice que sí, yo le digo que no. Yo creo en Dios, un espíritu verdadero que produce lo espiritual, y creo en Satanás, un espíritu maligno que causa problemas, desastres. Pero en fantasmas, en almas errantes, personas que andan por ahí hablándote, yo no creo. Respeto para todos ustedes. Ahora yo sí creo, yo no. Pero yo lo que me puse a pensar es que a lo mejor muchos de nosotros estamos pensando que Cristo es un fantasma. Es lo que realmente pensamos de Él, un fantasma, una leyenda, un mito. Si existió hace 2000 años, pues allá. Pero yo creo en Cristo como un fantasma, una leyenda. Yo no sé si eso nos estará pasando. ¿Cómo cree usted en Cristo, hermano? ¿Como el apóstol Pablo o lo cree como una leyenda, un fantasma? Cuando oras, ¿cómo oras? ¿Cómo hablas con Él? ¿Cómo platicas con Él? ¿Qué es lo que haces? Muchos de nosotros, estoy seguro que muchos no tienen la costumbre de hablar con Dios. Haz una oración así rapidita, comí y y se acabó. Tengo que ir a ver el Netflix, tengo que sentarme a ver la tele. ¿Hablas con Dios verdaderamente así como si fuera algo real? ¿Está en tu vida? ¿Lo sientes, su presencia todo el tiempo? En la noche platicas con Él, en el día te levantas platicando con Él. Eso es lo que hacía Jesucristo. Jesucristo parece ahí en mismo Mateo 14, el mismo por ahí. Dice que 14:23, despedida la multitud, subió al monte
y oró aparte. Jesús, después de una congregación o de un meeting, él inmediatamente se ponía a hablar ¿con quién? Con el Padre. Es que él sabía que el Padre era algo real. El Padre estaba con él. Entonces, me puse a pensar en eso. Yo no sé si en ese tiempo los apóstoles eso es lo que creían, en fantasmas. Pero yo me puse a preguntar, hermanos, ¿no será eso que nosotros tengamos ese problema? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente creemos que Él es el que da vida a los muertos? Se la dio a todos los que le piden, le dio la vida también a Lázaro. ¿Cuántos de nosotros antes sabemos que la salud proviene de Él? Y que lo que tengamos salud o no, todo viene de Él. ¿Cuántos verdaderamente le pedimos a Dios? ¿Cuántos de nosotros oramos por los hermanos que están enfermos? ¿Cuántos verdaderamente nos sentamos y nos ponemos a pensar, hermano, te piden por mis hermanos, lo necesitamos mucho aquí? Son las ayudas esenciales, necesitamos que les dé salud para que nos prediquen el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? En 1 de Juan capítulo 3 versículo 14, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 14, dice así la palabra de Dios, en 1 de Juan 3, 14. Dice, 1 de Juan 3, 14. Dice, nosotros sabemos, fíjate lo que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo les comentaba, ¿no?, que cuando yo bauticé, yo me preocupaba mucho de la palabra de Dios que decía, pero los hermanos no. Pero llega el punto donde dice esta escritura que nosotros sabemos nosotros que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué peligroso está esa situación, pero ¿cómo sabemos que amamos a los hermanos? No estoy hablando, hermanos, del amor humano. No me confundan. No estoy hablando de, yo lo quiero porque cada vez que lo veo le doy su besito. Bueno, ahora ya no se puede tocar. Pero le doy su abrazo y le digo que lo quiero. Esa es pura emoción física. No digo que esté mal, pero estoy hablando del verdadero amor, hermanos. De ese amor que ora a Dios, de la manera como oraba Cristo, de la manera que oraba Pablo, cuando decía Pablo, si estoy con ustedes y si voy a vivir es por ustedes. De ese verdadero amor de decir, Señor, yo quiero entregar mi vida para mis hermanos. Yo quiero servir a mis hermanos. Yo ya no quiero vivir. De ese amor que le oras a Dios con ese deseo, de que deseas alcanzar ese amor. El amor de servir. El amor que sacrifica por servir a los demás, a tu misma familia. El amor que mata la ansiedad, que mata la hipocresía, la envidia, el orgullo, lo antisocial. Porque inclusive hay muy antisociales. Hasta con la actitud no predicamos el Evangelio. Llegas como molesto. Cuando oras a Dios y le dices, Señor, quiero trabajar para esto. Quiero morir en esto. Quiero servirte sinceramente. Yo entiendo que esto es pasajero. Pero quiero alcanzar ese amor porque esa es la meta. Dijo el apóstol Pablo. Esa es la meta. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa es mi meta. No hacer daño, porque el amor no le hace daño a nadie. Quiero morir a mí. Mi juicio no cuenta. Tal vez una cosa, tu juicio para Dios son trapos de inmundicia. Así lo dice Isaías 64:6. Mi juicio no vale, no cuenta. El que cuenta es el juicio de Dios. Ese es el amor que cada uno de nosotros, como cristianos, debemos de alcanzar. Porque sin amor, dijeron los panchos, sin amor no hay salvación. No hay ni salud sin amor. En Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 2, dice Santiago también esto. Santiago 4, del 1 al 2. Fíjate lo que dice. Santiago 4, del 1 al 2. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Fíjate bien, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros?
¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde van a venir los problemas, hermanos? ¿Cuánto más se va a seguir dividiendo la iglesia? ¿Cuánto más se va a seguir dividiendo las familias? ¿Cuántas veces vas a volverte a divorciar y te vas a volver a casar y divorciar y casar? ¿Cuántas veces más? Porque son tus pasiones las que te dominan. Son tus emociones las que te controlan. Esa es la pasión. Dice aquí la Biblia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Están aquí. Hombre, si este cuerpo nomás quiere matarnos. Dice la Biblia, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pides. Y luego pides y no recibes, pero ¿por qué no? Porque estás pidiendo mal. ¿Para gastar qué? En vuestros deleites. Estas personas que se dividen y causan problemas en la iglesia es porque tienen envidia y rompen las reglas del evangelio. Hacen daño a la congregación. Pero están pidiendo mal. Están pidiendo mal porque lo que están pidiendo es para gastar para sus pasiones y sus deseos carnales. No, hermanos. Ese no es el propósito del evangelio. Estás equivocado si tú piensas que puedes estar haciendo una oración así simple y que más adelante vas a alcanzar ese amor. No lo vas a alcanzar. Lo que vas a alcanzar van a ser problemas. Vas a alcanzar problemas. Que Dios es paciente, Dios es paciente. Él no quiere que ninguno perezca, pero que todos alcancemos a imitar a aquel hombre que dio la vida por nosotros, Jesucristo. Él lo dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos al conocimiento, a un varón completo, a la medida y a la estatura de Jesucristo. Ese es el propósito, hermanos. No les puedo hablar con mentiras. Si al rato no alcanzamos la salvación, porque esos vientos contrarios que nos llegaron, vimos un fantasma. No vimos a Jesucristo en el momento difícil. En el momento de la prueba no viste a Cristo, lo que viste fue un fantasma. Y te espantaste, tuviste miedo. Y Cristo te decía, no temas, soy yo, aquí estoy, no, me espanto. Y te fuiste porque estabas pidiendo mal. ¿Y por qué estás pidiendo mal? ¿Qué es lo que debemos de pedir? Madurez y el amor. Esto es lo que necesitamos. Jesús lo dijo, hermano. Mira, Jesús dice, y yo lo he leído ahí en Lucas, por ahí Lucas, no me acuerdo. Jesús dijo, qué padre es su hijo. Qué padre si su hijo le pide un vaso de leche y les da una piedra. O qué padre si su hijo le pide un pan, les da un alacrán. ¿Verdad? Si tú siendo padre sabes dar buenas cosas a tus hijos, cuanto más si tú le pides a Dios, Él te va a dar ¿qué? El Espíritu. Y tú sabes lo que es el Espíritu de Dios. Tú sabes lo que se debe de producir en el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Fíjate lo que dice ahí. Gálatas 5, versículo 25. Gálatas 5, vamos a leer 24, perdón. 5:24. Dice, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice muy claramente Pablo, el Espíritu Santo, porque como te digo, él lo vivía. Dice, pero los que son de Cristo, por medio de su oración, por medio de su deseo, han crucificado su cuerpo carnal y sus deseos pasionales. Sus deseos pasionales. Me preguntaba, no sé si me preguntó Raúl sobre el tema del noviazgo, de la emoción. Y yo le decía, algún día te vas a llegar a emocionar, como todos los jóvenes. Llega una etapa donde ven una chavalona y se emocionan. O la mujer también, o las chavalonas también se emocionan. Yo nomás te digo lo que me enseñó mi hermano. Don't get so excited. Así me dijo nada más, y con eso lo entendí. Don't get so excited. Pero hay veces que te enfrascas, hermano. Hay veces que te vuelves lurias, ya no quieres ni ir a la iglesia, estás bien, ay, I love you. Olvídate, ya andas muy
volando muy bajo. Es una cosa. Pero cuando viejos ridículos todavía andamos ahí con las pasiones, con la carne y sus deseos, todavía buscando una princesa por ahí, cuando ya estás casado o casada. Dice la Biblia, los que son de Cristo han crucificado su carne y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu y si caminamos por el Espíritu, vamos a caminar por el Espíritu. Pero se requiere que veamos a Cristo como un ser real, no como un fantasma. Porque no le estamos pidiendo a Dios como si verdaderamente estuviera con nosotros, hermanos. Así es que necesitamos entender lo que Cristo dijo allá en Juan 8, 31 a 34. En Juan 8, 31 a 34, Jesucristo dijo esto: aquellos que habían creído en Él, aquellas personas que sabían que este hombre era el Hijo de Dios, así como Pedro anduvo con Él, Juan lo tocó, lo saludó, lo abrazó, me imagino, anduvieron con este hombre. Y Jesús dijo en Juan 8:31, aquellos que habían creído en Él, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer, ¿qué? Libres. Yo sé que muchos de ustedes podrían preguntar lo mismo que preguntaron ellos. ¿Libres de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, por favor. Por favor, hermano. Ahí tienes el selfish todo el día. Foto, 30 fotos. No lo quieren ni soltar. Y vas a preguntarle a Cristo, ¿libre de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y Cristo qué les dijo? El que vive para el pecado, el que practica el pecado, la emoción, so excited, es esclavo de eso. Y te va a decir una cosa el Señor: el hijo no queda en la casa para siempre. Perdón, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda en la casa para siempre. Significa, el esclavo no va a tener vida eternamente. Jesucristo, el hijo sí queda en la casa para siempre. Él dijo, el que venciere como yo vencí, le daré que desciende como mi Padre, como yo he vencido. Dijo, el hijo sí queda, el esclavo no. Así que si el hijo te liberare, será realmente un hombre libre o una mujer libre. Yo les digo, hermanos, el propósito de vivir en el Evangelio es alcanzar esa promesa de vivir en Cristo y alcanzar ese amor que necesitamos todos. Como persona, necesito amarme, necesito quererme. Esta mañana le di gracias a Dios porque pues me levanté y mi esposa me hizo mi café, le dije, ¿sabes qué? Unos tostaditos. Se me tocó ese pan tostado con mermelada y 2 huevos cocidos. Qué delicioso desayuno me eché en la mañana. Necesito quererme, necesito levantarme temprano, todos los días sentirme gusto, contento. Y darle sobre todo gracias a Dios en mi oración. Vivir en paz, porque Dios es un Dios de paz. Pero para eso se necesita estar trabajando en el Evangelio. Estar luchando por alcanzar e igualar a aquel hombre. Porque Cristo dijo, bástate al estudiante ser como el maestro. No más que el maestro, pero ser como el maestro. Jesucristo está esperando que alcancemos en Él en conocimiento y también en amor. No nomás en conocimiento, sino en amor. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor es lo que une la espiritualidad. El espíritu es lo que necesitamos todos los días en nuestra vida. El decir buenos días de un corazón sincero, no de un corazón corrompido, de estar ofendiendo a Dios, sino tratar y luchar por vivir ese evangelio. Y por eso no me voy a avergonzar. Yo me avergüenzo de mis errores, me avergüenzo de a veces, ¿cuántas veces no hemos cometido errores o hecho cosas que ofendemos a Dios o a otros? De eso sí hay que avergonzarnos. Pero avergonzarnos de hablar de Cristo y predicar el evangelio, hermanos, eso es algo ilógico. Jesús lo dijo. Lo dijo, hermano, muchas cosas lo dijo. Si tú no te avergonzaras de mí y del evangelio, en esta vida vas a salvar tu vida. Pero el que quiera salvar su vida,
La va a perder. ¿Y por qué la va a perder? Porque vives para tus pasiones. Amas tanto la pasión. Estás tan apasionado por las cosas. Así como estaba, creo que era Marta o María. Estaba bien ahí atareada María. No, perdón, creo que era María es la que se sienta, ¿verdad? A oír a Jesucristo la predicación. Pero Marta anda bien atareada haciendo las cosas. Señor, mira a María. Nomás no llegó y se sentó ahí, no me quiere ayudar. Le dice, ay Marta, andas muy afanosa en las cosas de este mundo. Una sola cosa hay que hacer. Y tu hermana nos cogió. Una sola cosa hay que hacer, hermano. Seguir las pisadas de Cristo. No hay más. Después, todo lo demás de ahí no tiene sentido. Así es que los dejo con ese pensamiento. Y la razón de esta predicación es, ¿qué tan importante es alcanzar ese amor? Para realmente amarnos unos con otros. Pero el verdadero amor. El que no hace nada indebido. El que lucha día a día por agradar a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Si hay una persona que ya sabe lo que es la muerte, sepultura, resurrección, yo le pregunto, ¿por qué no lo obedece? Alguien me dice, es que no estoy preparado. Nadie estamos preparado. Hasta cuando ya te bautizas, entras al desierto, ahí Dios te va a probar. Muchas personas, bautízate. Si no eres de fe, pues te vas. No pasó nada. Pero si eres de fe, seguirás las pisadas del buen maestro. Que Dios los bendiga. Vamos a entonar un himno de invitación como siempre. Y pase adelante si esa es su necesidad.